presentamos el programa El llamado de los tres ángeles. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Programa presentado por Iglesia Adventista del Séptimo Día de Houston, Love Hispana, dirigido por el Grupo Maranata. Quédese en nuestra sintonía, El llamado de los tres ángeles. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Feliz sábado, hermanos. Muchas gracias por conectarse a través del podcast del llamado de los tres ángeles. Hoy les traemos un tema traído por nuestro pastor Joel Flores. Espero que disfruten y puedan reflexionar a través de este tema que él nos trae. Debido a ciertos eventos que se están realizando, les traemos este programa editado y pregrabado. Espero que lo disfruten, que tengan un feliz sábado y bendiciones. Lo has escuchado, te lo dice el aire, la naturaleza y el Espíritu Santo. Y si no lo has oído, te lo digo hoy. Dios anhela tu alma. Te dice: ven, entra, entremos confiadamente en el trono de la gracia. Acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Todos los sedientos, vengan a las aguas, acerquémonos al fuego. Como hijo pródigo te recibirá en sus brazos y diremos: aquí estamos, venimos a ti, porque tú, Señor, eres nuestro Dios, nuestro refugio y nuestro Padre. Ya lo hemos vivido, nos hemos acercado, hemos disfrutado, hemos convivido, hemos enfrentado distintos retos, pero sobre todo, nos hemos encontrado con Dios. Hoy no será la excepción. Prepárate, abre tu corazón y tu espíritu y escuchemos juntos el llamado de los tres ángeles. Tenemos un llamado y un mensaje a predicar, palabra poderosa que vidas puede transformar. Es nuestro privilegio ser
Desde el principio nos amaste, tu corazón quiere expresarse. Nos diste un regalo eterno. Tan solo en 6 días hiciste el mundo y todo lo que existe. Mas el séptimo fue especial. Creador de Todo, te adoro en tu sábado. Te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. sábado glorioso, Delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día que me diste a mí. Pasó el tiempo y olvidamos, y así nos alejamos del regalo que un día nos unió. Yeah. pero mandaste a tu Hijo para mostrarnos el camino, y con su ejemplo restauró. Creador de todo, Te adoro en tu sábado. Te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. sábado glorioso, Delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día que me diste a mí. Yo soy quien nos santificó. Te deleitarás en mí, y te haré subir sobre las alturas. La boca de Jehová lo dice así. creador de Todo, te adoro en tu sábado. Te agradezco por tu santo día, en que pueda reposar en ti. sábado glorioso, Glorioso, delicia santa de Jehová, regalo para el mundo que creaste. Te adoraré en el día que me diste a mí. Te adoraré en el día que me diste a mí. Te adoraré en el día que me diste a mí. Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal.
Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión y Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Qué bueno es estar juntos una vez más aquí en Libertad sin Límites. La verdad, el título de este programa es muy sugestivo, ¿verdad? Para que exista la libertad tiene que existir límites, pero para poder disfrutar de la plenitud de la libertad necesitamos conocer mejor los principios que Dios estableció para nuestra vida. Es ahí donde encontramos la verdadera libertad, porque Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bienvenido una vez más a este programa. Me alegra poder saludarte, tú que estás allí del otro lado de esta pantalla, acompañándonos por la televisión, por Facebook, por YouTube, tú que estás allí sintonizando el programa por la radio. Qué bueno es tener este encuentro. Aquí donde abrimos la Biblia, fortalecemos nuestro corazón, permitimos que Dios pueda hablarnos de la manera más simple, más sencilla, a través de su palabra, pero al mismo tiempo de la manera más profunda y transformadora. Así que listo para una nueva experiencia. Hoy vamos a continuar analizando aquel libro fascinante que desde ya hace algunas semanas nos hemos sumergido en una historia fascinante, extrayendo lecciones importantísimas para nuestra vida, como es la historia de Jonás. Nada de lo que sucede en este mundo toma como sorpresa a Dios. Y una de las cosas que me encanta ver es que Dios guía, Dios conduce, Dios controla, Dios es soberano. Esa es la palabra, Dios es soberano. Y Él sabe lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace. En el libro de Jonás ya hemos visto cómo Dios puede apenas ordenar, la naturaleza obedece. El único ser desobediente es el ser humano y es el ser inteligente, al cual Dios le hizo a imagen y semejanza suya, un ser inteligente y libre, más usa su libertad después de la entrada del pecado, todavía es más, solamente para poder rebelarse contra Dios. Sin embargo, también podemos usar nuestra libertad para escuchar la voz de Dios y seguir aquellos principios y aquel propósito que tiene para nuestra vida. Nos hemos quedado sorprendidos ya por tantas lecciones que nosotros ya hemos aprendido con el libro de Jonás, apenas una historia por allí contada, mas tiene que ver mucho con nuestra vida, con nuestras actitudes. Y bueno, yo comencé hablándote en este espacio de que a Dios nada le toma por sorpresa. ¿Y por qué? Porque justamente hoy vamos a ver cómo Dios prepara las condiciones, las circunstancias, incluso la naturaleza, para mostrarnos su amor, su misericordia, o para enseñarnos lecciones que de otra manera no lo entendemos. ¿Podríamos nosotros aprender, por ejemplo, de un ruiseñor, de un ave, de un animal, de una planta? ¿Podríamos aprender lecciones de ellas? Claro, y Dios busca captar nuestra atención para enseñarnos las lecciones más extraordinarias. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: no se preocupen ustedes por nada, Él dice: miren las aves de los cielos. Ellos no siegan, no cosechan, pero mi Padre los alimenta. Ellos están bien cuidados. ¿Y ustedes por qué andan preocupados? ¿Por qué viven angustiados? Dios usa la naturaleza para enseñarnos lecciones importantísimas en la vida. Y hoy vamos a ver cómo una vez más Dios usa la naturaleza para mostrar a Jonás que él necesita de perdón, de arrepentimiento, de gracia. Él necesita. Por eso estamos listos entonces, lápiz y papel, Biblia en mano, y vamos al estudio de hoy. Vamos a estudiar sobre un Dios soberano, un Dios que tiene el control de todo, ese Dios soberano. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Estamos casi llegando al final de este libro y a la verdad el recorrido por cada versículo del libro de Jonás nos ha servido de lecciones o de lección extraordinaria para nuestra vida.
El libro de Jonás no se trata de una historia del pasado, se trata de nuestra actitud, se trata de nuestra rebeldía, se trata de la manera como nosotros a veces intentamos huir de Dios o cómo miramos a las personas. Y durante esta trayectoria, este camino que hemos comenzado hace algunas semanas atrás, estudiando este libro, hemos descubierto lecciones importantísimas para nuestra vida. Ya en el capítulo anterior nosotros hablamos de cómo Jonás está muy enojado contra Dios. Y él está enojado por causa de la misericordia de Dios hacia los ninivitas, que para Jonás ellos no merecían la gracia de Dios. Merecían simplemente el castigo y merecían morir. Y claro, Dios también vemos que ante esta actitud le pide de manera simple que él pueda reflexionar, que pueda reconsiderar una vez más sus emociones. Y Jonás 4:4 le va a decir: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué cosa hace Jonás? Pues ahora, en el versículo 5 del capítulo 4, dice que él sale de la ciudad y él se sienta debajo de una enramada que aquel mismo día él construye, obviamente para protegerse de ese calor terrible del Medio Oriente. Esa sombra lo necesita tanto, y allí él va a esperar para ver qué va a suceder con Nínive. Y bueno, el diálogo continúa, pero Dios aquí va a mostrar una vez más su soberanía. Dios va a mostrar su poder, así como lo hemos podido ver en cada capítulo de este libro. Nosotros ya vimos desde el capítulo 1 Dios mostrando su poder. Jonás, por ejemplo, capítulo 4, versículo 6 hasta el versículo 8 va a ser el texto de base de hoy, pero vamos a hacer un recorrido muy breve, y claro que es corto, porque del 1 al 4, en esos 4 capítulos, vamos a ver siempre la soberanía de Dios, la mano de Dios conduciendo todo. Y Jonás 4, 6 al 8 dice así: preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Recuerdas que esta palabra preparó va a aparecer varias veces en el libro de Jonás? Prepara una tormenta, prepara un pez, ahora prepara una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, aquí por primera vez vemos que se alegra por la calabacera que comienza a crecer. Pero al venir el alba del día siguiente, o sea, apenas duró un día su alegría, otra vez la palabra, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y ya se desmayaba. Y otra vez él deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Bueno, el resto vamos a dejarlo para el próximo capítulo. Qué interesante que en estos 3 versículos se repite constantemente: Dios prepara. Nada es casualidad en la vida, nada. El hecho de que tú estés viendo este programa no es casualidad. Dios preparó este encuentro contigo. Dios preparó el dial para que escuches la radio en este momento. Dios preparó el canal que en este momento ibas a ver. ¿Por qué? Porque Él quiere enseñarte algo. Ahora, qué interesante, Dios prepara. Eso me encanta. ¿Sabes qué? Dios quiere hablar a Jonás y lo hace de una manera extraordinaria. ¿Cómo me encanta la didáctica de Dios? El amor y la paciencia que Dios tiene para enseñarnos algo. Y Dios arregla aquí una lección objetiva para Jonás. Si te das cuenta, de la misma manera como el gran pez que preparó en el mar, ahora Dios prepara una planta. ¿Qué más va a preparar? Un gusano. ¿Y luego qué va a preparar? Un viento recio. Todo esto se va a convertir en el instrumento de Dios para hablar a Jonás. Dios te habla, querido, de diferentes maneras. Dios puede hablarte por medio de la naturaleza, Dios puede hablarte por medio de un pajarito, de un ave, de un animal. Dios
puede hablarte por todo medio y Él prepara justamente para hablarte. Ahora fíjate, aquí a lo sorprenderte. Al igual que el gran pez, el gusano, la calabacera y el viento, obedece a Dios. Y claro, el versículo 6 aquí comienza con la frase, y preparó Jehová Dios. Y nosotros ya hemos notado con tanta frecuencia cómo esta frase se repite. ¿Por qué? Porque Dios muestra su soberanía, su poder sobre la naturaleza y sobre las circunstancias en la medida que Él tiene propósitos para cumplir. Y aquí mientras el profeta pues está sentado debajo de su enramada que Él mismo construye, y Él está allí de brazos cruzados, Él está esperando ver qué sucede con Nínive, qué va a hacer Dios. Mientras Él está contemplando la misericordia de Dios para hacerle entender, hace un milagro. Y Dios hace que una planta pueda nacer de un momento para otro. La planta crece y le da sombra. ¡Wow! Este es un milagro. Y Jonás 4, el versículo 6 que leímos, allí por primera vez se va a describir que el profeta expresa alegría. Porque hasta aquí solamente ha expresado pesar, ha expresado amargura, enojo. Por primera vez lo vemos alegre. ¿No será que hay mucho cristiano muy iracundo, muy enojado, muy renegón, que pocas veces se le ve alegre? Ya viste que las personas que más alegres deben ser, cada vez están más enojadas. Y eso no debe ser así. La alegría es una expresión de un corazón pleno, de una vida feliz, que el cristiano debe tenerla. Pero irónicamente no es así. Ahora fíjate, hablando de ironías, irónicamente, aquí Jonás está feliz por una planta. Tal vez él al ver esa planta crecer rápidamente se sintió confortado al ver de que Dios quería decirle algo, que Dios le había por lo menos allí provisto de alivio ante aquel calor ardiente, ante ese sol que cuando cae sobre el desierto sale ese vapor y quema. Entonces aquí el foco del profeta se fija en su propio bienestar. Él no se alegra por el bienestar de Nínive, él se alegra por su propio bienestar, el grado de egoísmo, ¿verdad? Él no está feliz porque Dios ha perdonado a Nínive, él está feliz porque tiene sombra. ¿No será que nos parecemos mucho a Jonás? Y claro, la planta crece pero no dura mucho. ¿Por qué? Porque al venir el alba, o sea, muy tempranito, al día siguiente, otra vez aparece Dios preparando un gusano para poder herir la calabacera y secar esa planta. Dios, el mismo que había preparado la planta un día antes, es el mismo que prepara un pequeño gusano para destruir esa planta. Soberanía de Dios, Él sabe por qué hace las cosas. Así que muy temprano ve que la planta se marchita y se muere. ¿Cómo se queda Jonás? Nuevamente allí casi calcinado por el calor, por el sol que en todo su impacto, pues ahora alumbra, ¿no? Y entonces Jonás quiere morir. Versículo 8 dice, ¿no? Y aconteció que al salir el sol, Dios prepara un viento recio, solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Casi se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Acaso no nos hemos frustrado tanto? Un día hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, al día siguiente parece que estamos abandonados. No entendemos la situación. ¿Qué cosa queremos? Morir. Así somos los seres humanos. No buscamos a Dios, no agradecemos a Dios por su bendición, pero cuando aparece el gusano acabando con la planta que nos favorece, queremos morir. Actitudes tan nuestras. La repetición de este verbo, preparó, me llama la atención. Dios prepara la planta, Dios prepara el gusano, Dios prepara
un recio viento solano. Y ahí ese viento caliente del desierto, obviamente en el versículo 8 declara, ahí enfatiza de cómo esto desanima tanto, frustra tanto a Jonás. Y aquí vamos a ver que su reacción es pedir la muerte. Ahora, no hay duda de que Jonás estaba al tanto de la seriedad de su situación, porque en la medida que el calor aumentaba, él sentía que la insolación era real y que incluso podría ocasionar la muerte. Así que el texto aquí indica que Jonás está sufriendo tanto, no solo por el calor. Ahora, añade al calor la amargura. Tremendo calor. Pero aparte la amargura, porque la planta que le daba sombra murió. Ahora, nosotros necesitamos mirar un poquito más de cerca aquí la actitud de Jonás, porque los seres humanos actuamos de manera muy parecida. Renegamos contra Dios. No agradecemos cuando nace la calabacera, pero sí queremos morir cuando aparece el gusano. No tenemos misericordia de los demás con tal que yo sea favorecido. ¿Qué importa los ninivitas para Jonás? Lo que importa es que él tiene sombra. Y Dios quiere enseñar una lección de vida que él necesita aprender. Y Dios usa de manera didáctica la naturaleza. Ahora recordemos que en su diálogo inicial con Dios, aquí en este capítulo, Jonás comienza a protestar en contra de la misericordia de Dios. Recordemos que en los versículos 2 del capítulo 4, él ora a Dios y le dice, yo sabía que tú eres Dios clemente, tú eres Dios piadoso, que tardas en enojarte, tiene misericordia. Por eso es que yo no quise venir a esta ciudad. Él no está arrepentido, él apenas justifica su error, justifica su pecado. Ahora fíjate, desde el punto de vista de Jonás, Dios está siendo ilógico. Eso es lo que los seres humanos pensamos. Los seres humanos pensamos que nuestra lógica es superior a la lógica de Dios. Que nuestra inteligencia es superior, por eso nos atrevemos hasta a discutir por qué Dios dijo no, por qué Dios dijo sí. Nos atrevemos a eso. Para Jonás, Nínive merece ser castigada y punto. Su crueldad es grande, no merece más oportunidad. Pero él no se da cuenta de su actitud. No se da cuenta de su egoísmo, no se da cuenta de su reacción, no se da cuenta de su enojo, él no se da cuenta de sí, él solo está para condenar a los demás. ¿Cuántos Jonás conoces en la vida? ¿Estás recordando? Hay muchos, ¿verdad? Muchísimos. Para Jonás esto parecía muy lógico. Él pensaba así, ¿cómo es que Dios podría salvarlos del destino que realmente se lo merecían? Es más, él había proclamado que iban a morir y él quería que mueran. Y Jonás es insistente en cuanto al castigo que Dios debiera dar a esta ciudad desobediente. Pero él no se da cuenta que él también es desobediente. Ahora fíjate, él permanece en la inconsciencia de su desobediencia. Esto es lo más terrible. Por eso es que en la psicología incluso se llama proyección cuando vemos nuestros errores en los demás y no en nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos proyectamos? Jonás decía, la nación desobediente merece morir, pero él no se daba cuenta de su desobediencia. A veces señalamos, ¿no? Nunca te olvides que cuando tú señalas con un dedo, hay 4 dedos señalándote a ti. Cuando tú señalas con un dedo a alguien, hay por lo menos 3 dedos que están señalando para ti. Y no te olvides de esto. Cuando tú te creas que solo tú mereces las bendiciones y que todos los demás merecen solamente el castigo, no merecen nada, recuerda la actitud de Jonás. Necesitas urgentemente entender la gracia de Dios y necesitas arrepentirte. Jonás, obviamente que olvida el asunto con Nínive y ahora él comienza a preocuparse por una situación que tiene que ver con él mismo. Cuando justo él estaba comenzando a conformarse porque parece que Dios
está atendiendo sus necesidades, todo se arruina, todo se acaba. Cuando él perdió la planta, obviamente que ayudaba a que su día sea más favorable, ¿no? Él se enfurece otra vez. Y es interesante que habiendo perdido la planta que lo ayudaba a tener una vida más tranquila, pues Jonás se hunde en la desesperación, porque así somos los seres humanos. Quizás había estado obsesionado consigo mismo todo este tiempo. Vamos a analizar un poco esta actitud. Jonás había estado demandando destrucción. ¿Pero para quién? Para las personas. Pero no le gustaba que una planta sea destruida. Entonces Dios hace exactamente eso. Tanto que habla de destrucción y destrucción, voy a destruir algo que tú amas. Mira qué interesante, la manera como Dios intenta enseñarnos lecciones. Voy a hacer caso lo que tú quieres, pero no voy a destruir personas, voy a destruir algo que tú comienzas a amar. Porque esto está en la teología de Jonás. Todos merecen morir, todos merecen ser destruidos. Bueno, voy a destruir lo que tú amas para ver cuál es tu reacción. Y Dios envía un gusano y un viento y la planta se marchita. Ahora fíjate una cosa, la reacción negativa del profeta, ¿sabes qué cosa está revelando? Él está revelando de manera involuntaria que a él le preocupa más la muerte de una planta que le beneficia y no le importa miles de personas que pueden perecer. ¿No te parece que hay gente que solamente se preocupa en qué cosa le beneficia? Para Jonás, esta planta me interesa porque me da sombra. Es algo que me beneficia. Esta sí me importa. ¿Qué me importan los demás? Ahora, por eso es que vemos que Jonás está lleno de resentimiento. Y por segunda vez, él desea la muerte. Él dice así, mejor sería para mí la muerte que la vida, dice la parte final del versículo 8. Esta es una declaración de su deseo de morir. Y esta es la segunda vez que él repite. Y la sucesiva declaración de este deseo implica un profundo problema que él tiene en su mente. Y Dios necesita curar. Y es de este el que Dios está tratando de curarlo. Sabes que en sus últimas palabras, Jonás continúa como estaba al comienzo. Igualito. La actitud no ha cambiado. Han pasado muchas circunstancias, ha visto muchos milagros, pero su corazón aún no ha cambiado. Él sigue oponiéndose a Dios. Pero ¿sabes qué es importante de este libro? Es que Jonás no tiene la última palabra. Dios nuevamente le hace una pregunta. Me encanta la manera como Dios hace preguntas. Las preguntas anteriores, ¿cuál era? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Ahora en el versículo 9, otra vez Dios le pregunta y le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Por qué tanto enojo? Es la segunda vez que Dios le pide, hijo, analiza tu actitud, analiza tu enojo. Y cada vez que Jonás dice, quiero morir, Dios viene con amor y dice, hijo, te invito a reflexionar sobre tu actitud negativa. El problema no son las circunstancias, el problema no es el árbol, el problema no es el sol, el problema no es el gusano, el problema es tu corazón. ¿Por qué? Y Dios aquí les llama la atención, porque aquí el profeta, el Hijo de Dios, insiste en enojarse rápidamente por todo lo que le pasa, hasta porque Dios perdona a los ninivitas. ¿Habrá tanta gente hoy así? Dios puede curarte. Es interesante cómo Dios aquí usa esta ilustración real, no solo para llamar la atención, sino para mostrarle cuánto Él ama.
Y aquí el verbo perecer, que va a mencionarse en el versículo 10, ya fue usado anteriormente en otras circunstancias. Por ejemplo, en Jonás capítulo 1, versículo 6, dice que cuando el capitán y los marineros expresaron su angustia, ellos tenían miedo perecer. Este verbo va a aparecer nuevamente cuando el rey de Nínive, él da un decreto para toda su nación, porque ellos no quieren perecer. Toda esta gente temía a la muerte, temía perecer. Mas Jonás quiere perecer. Qué ilógico, ¿verdad? Todos los paganos temen perecer y aquí el creyente quiere perecer. Mátame, Señor. Mejor la muerte que la vida. Todos los marineros se aferraban a la vida, el capitán se aferraba a la vida, el rey se aferra a la vida, los ninivitas se aferran a la vida y el profeta quiere morir. ¿Cómo es posible esto? Ahora, ¿cómo es posible que Jonás se preocupe tanto por una planta y no por personas? Y Dios hace una y otra comparación entre Jonás, la actitud de Jonás, y cuál es la actitud de Dios. Mira lo que dice el versículo 10. Y Jehová dijo así: tuviste tú lástima de la calabacera, el cual tú no trabajaste, tú no la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y el versículo 11: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Es impresionante la manera como termina el libro. Y ahí acaba. ¿Qué cosa es lo que pasó después? La Biblia no me menciona más. Pero Dios termina con una pregunta, ilustrándole de manera vívida. ¿Cómo es posible que tú tengas lástima de una planta, que tú no hiciste nada, y tú no pienses de que yo tengo lástima o no tengo amor por tantas personas que ni siquiera saben cuál es su mano derecha y su izquierda, porque el pecado abundó tanto en ellos? ¿Qué comparación entre nuestro amor y el amor de Dios? Nuestro amor egoísta, ensimismado, y el amor de Dios. Y Dios espera que esta pregunta pueda motivar para que el profeta pueda pensar de manera diferente. Dios quiere que Jonás finalmente se dé cuenta de que él está equivocado al acusarlo falsamente. ¿Por qué Dios es tan misericordioso y piadoso? ¿Por qué aquella grande ciudad de Nínive es tan importante para Dios? Y el libro de Jonás ha usado hasta este momento la palabra gran por lo menos 7 veces. Y el versículo final del libro muestra una vez más Dios hablando. ¿Acaso no tendré yo piedad de esta gran ciudad? Exactamente así como vemos al comienzo del libro. ¿Te acuerdas en Jonás 1:2? Anda aquella gran ciudad. Y de esta forma Dios ama a los pecadores arrepentidos de esa ciudad. No quiere que perezcan. Ahora, a pesar de que Jonás detestaba esta ciudad, Dios la amaba. Esta ciudad se convierte en el objeto de la profunda compasión de parte de Dios. Y es interesante que incluso aquí en el texto, Dios se refiere incluso al número de habitantes que viven en la ciudad, para decir de que para Dios somos tan importantes que exactamente sabe cuántos miembros hay en una familia, cuántos hay en un país, cuántos hay en una institución, sin olvidar de ninguno. Él sabe la realidad de cada uno y Él dice que Nínive tiene una población de 120,000. Claro, una población de 120,000 pues es extraordinariamente alta para una ciudad de ese tiempo, ¿correcto? Para hoy, nosotros puede ser un pequeño número, para ese tiempo era una grande ciudad. Por eso es que Dios incluso lo enfatiza en como una gran ciudad.
Ahora, el solo hecho de que Dios conocía los detalles de la ciudad, una vez más nos recuerda, igual que al comienzo del libro, de que Dios está íntimamente al tanto de todo lo que pasa en cada persona, en cada casa, en cada cuarto. Dios ve la violencia que tú sufres en tu hogar, Dios ve tu desempleo, Dios ve tus lágrimas. Tú no eres un número estadístico, tú no eres un número más. Dios te ama y Dios sabe. Sabes que a través de las Escrituras, Dios va a insistir justamente en que su amor es por toda su creación. Y en los versículos finales del libro, incluso Dios le va a recordar al profeta que Nínive es tan valiosa, porque también es su creación. Ahora, para la mente de Jonás, los habitantes de Nínive eran extremadamente perversos y solo merecían morir. Él ve esto como una buena razón para despreciar a los ninivitas. Pero ante los ojos de Dios, la maldad de la ciudad es verdad que se ha incrementado, pero al arrepentirse, la compasión por ella también ha cubierto sus pecados. Y a medida que nos acercamos aquí al final del libro de Jonás, una vez más observamos la piedad de Dios, el amor de Dios, comparada con el amor que los seres humanos intentamos dar. Sabes que el rey David entendió muy bien este asunto, y él lo expresó justamente cuando estaba haciéndole frente al castigo divino. Cuando vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, el versículo 14, David hace una expresión tremenda. Él dice así: caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas yo no caiga en manos de hombres. ¿Sabe lo que está diciendo aquí David? Yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de un hombre, porque el hombre es cruel, impiadoso. Jonás capítulo 4, el versículo 11, aquí, ¿qué cosa dice Dios? ¿No tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 100,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dios ni siquiera sugiere que los ninivitas hayan profesado un arrepentimiento genuino, aunque hay evidencias de eso. Él menciona de que Él siente compasión. Y esto a mí me llama mucho la atención. Dios ama tanto a su creación. Dios te ama tanto. Y claro, lo que Dios quiere hacer es reorientar justamente la perspectiva de Jonás. Él quiere que Jonás pueda reorientar su perspectiva. ¿Y cómo lo hace? Haciéndole una pregunta. ¿Tú crees que yo no voy a proveer salvación para aquellos que viven en ignorancia, en el error? Y este versículo debe en nosotros causar un profundo impacto. Porque Dios basó su juicio sobre Nínive en la perversidad de sus moradores. No obstante, allí en su discusión final con Jonás en el capítulo 4, hace hincapié en la ignorancia moral de estos hombres. Y en el libro de Jonás vemos a un Dios profundamente preocupado tanto por un individuo pertinente como Jonás, como también por aquellos que están moralmente ignorantes como los ninivitas. Tanto Jonás, tanto como Nínive, de ambos Dios tiene misericordia. De ambos. De aquel que se cree merecedor y de aquel que es rebelde. De ambos tiene misericordia. Porque el corazón de Dios anhela fervientemente la salvación de todos los seres humanos. Tú recuerdas que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo incluso escucha a Dios expresar el mismo sentimiento. Cuando vamos al libro de Hechos, el capítulo 18, allá a partir del versículo 9 y versículo 10, es interesante lo que dice. Entonces dice: el Señor dijo a Pablo en visión de la noche: no temas, sino hable y no calles, porque yo estoy contigo.
y ninguno pondrá sobre ti la mano, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. La expresión que Dios utiliza para describir a los ninivitas en el libro de Jonás dice: ellos no saben ni siquiera discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y esta expresión aparece varias veces en la Biblia. Y en cada caso obviamente se refiere al problema moral. ¿Por qué el problema moral? Porque el ser humano, cuando se aparta de la ley de Dios, se degrada totalmente. Y de esta forma el libro de Jonás nos instruye que el hecho de que a los ninivitas les faltaba el conocimiento acerca de Dios, Dios extiende su gracia. Antes del juicio siempre hay una advertencia, entre la advertencia hay un mensaje. Y lo hace justamente por aquellos que ignoran. Dios no es injusto para poder condenar a aquel que ignora. Finalmente la condenación va a venir sobre todos aquellos que conocían la verdad y no se arrepintieron. Pero aquellos que no conocieron toda la verdad serán juzgados de acuerdo al grado de conocimiento que tenían. Y sabes que la misma y asombrosa actitud divina fue también revelada en el Calvario. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús oró? Él decía: Padre, perdónalos, porque a la verdad ellos no saben lo que están haciendo. Y en el libro de Jonás, Dios permite que el profeta mismo experimentara su juicio allí en el mar turbulento, para que Jonás pudiera saber directamente de la fuente original lo que realmente significa un juicio. Además, el libro de Jonás me dice que Jonás merecía morir ahogado, porque él era desobediente. Él no merecía la vida, pero ahí vino la gracia de Dios y lo rescató. Pero Jonás eso no entendió. Jonás nunca reconoció su mal. Él estaba recibiendo la gracia de Dios que no quería que los otros reciban. Él solamente quería ser aquel portador o recibidor de la gracia. Y Él se molesta cuando vemos que Dios muestra su gracia para los demás. Ahora aparece Dios perdonando a Jonás y a Nínive y extendiéndole una vez más su gracia. Una oportunidad más. Sabes que este es uno de los mayores asuntos en el libro de Jonás. La gracia y el perdón de Dios es inmerecido. Y justamente este es el centro de la discusión entre Dios y el profeta. Tú sabes que Nínive, lamentablemente, después de muchos años, fue reducido a ruinas, más o menos en el año 612 a.C., por su iniquidad y su violencia, porque eso lo va a contar el libro de Nahum. Pero quiero recordarte que toda la generación que escuchó a Jonás predicar y se arrepintió, esa generación experimentó la salvación y Dios fue exaltado y fue honrado en todo el mundo pagano. Su ley fue reverenciada por el amor y la compasión de Dios. Por eso es que el libro de Jonás registra uno de los grandes eventos de la historia de la redención. Un Dios salvando, extendiendo su gracia y teniendo compasión. Las próximas generaciones nuevamente volvieron a su maldad, en el caso de Nínive, despreciando todo lo que sus padres les enseñaban. Y esas próximas generaciones perecieron, pero ellos ya tenían un conocimiento previo. Quiero decirte una cosa: nadie se perderá por haber andado en las tinieblas. La gente se perderá por haber conocido la luz y, conociendo la luz, haber amado las tinieblas. Nadie se perderá por un error, por un pecado que cometió. La gente se perderá porque en su pecado no permitió que Cristo lo rescatase. Hoy quiero que tú puedas reflexionar en la compasión de Dios. Dios te ha librado de la muerte. Dios te ha dado vida porque tiene un propósito para ti. Un día más de vida es una oportunidad para rendirse a Cristo. Un día más de vida es una oportunidad para decir: Señor,
Yo quiero caminar bajo el propósito que tienes para mi vida. No sigas huyendo de Dios. No sigas rebelándote contra ese Dios que tanto te ama. Dios se compadece y Dios quiere transformarte. Y así como perdonó a Nínive, quiere perdonar tus pecados. Por eso hoy la luz llegó a tu vida. La pregunta es, ¿continuarás en la oscuridad despreciando la luz? Mi esposa va a cantar una linda música. Y mientras ella canta, recapacita dónde estás y pide que el Señor pueda producir en tu corazón un arrepentimiento sincero y verdadero para que a partir de hoy puedas ser una nueva persona en Cristo Jesús. Mientras ella canta, estaré orando por ti. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Hoy, Cristo te oye, está cerca. Aunque errante estés, hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca. Aunque errante estés, hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Hoy es el día de tu salvación. Deja que te limpie. Uno de nuestros mayores pedidos ante Dios debiera ser esta música, esta oración. Padre, me postro a tus pies, rompe mis prisiones, pon tu espíritu en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. Que el Espíritu Santo que comenzó el trabajo en tu corazón pueda continuar y que tú puedas tener una actitud correcta ante la voz de Dios. Deja de postergar y deja de andar huyendo de Dios. No vale la pena. No vale la pena vivir una vida sin propósito y sin sentido. No vale la pena despreciar la misericordia y la compasión de Dios. Porque un día, cuando sus juicios se ejecuten, nadie será inocente. Las personas que recibirán el castigo no será porque Dios no les dio oportunidad, será porque siempre esto lo rechazaron. Mas hoy es un buen momento para comenzar de nuevo. Hoy es un momento para cambiar de dirección en nuestra vida. Hoy es un momento para poder ir a la presencia de Dios y recibir su perdón. Hoy es el momento para comenzar una vida nueva. ¿Tú estás dispuesto a aceptar a Cristo?
¿Quieres que Cristo pueda entrar en tu corazón? ¿Quieres recibir su perdón y su gracia? ¿Quieres ser transformado? No te pregunto si puedes, apenas si quieres. Y si tú quieres, acércate un poco más. Y yo quiero orar junto a ti, para que Dios pueda aceptar nuestra entrega hoy. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu compasión y misericordia. Nos entregamos a ti. Perdona nuestra indiferencia y nuestra rebeldía. Mas hoy volvemos a tus brazos porque queremos comenzar de nuevo, mas esta vez siendo guiados por ti. Acepta nuestra entrega y produce en nuestro corazón arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí te recibimos con brazos abiertos para continuar aprendiendo sobre la gracia de Jesús. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima. Cielos y mares anuncian Cristo viene. Hemos presentado el programa El llamado de los tres ángeles. Fue presentado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Houston Love Hispana y estuvo dirigido por el Grupo Maranatha. Será en la próxima semana en otra emisión más, El llamado de los tres ángeles. Hombre, soy el Cristo, que eres un